Se encuentra en la mesa de trabajo una persona muy apreciada, con la cual tengo especial amistad y un sentimiento de aprecio y respeto. Es Álvaro Mariño, profesional que ha aportado mucho a la vida pública de nuestro departamento y que quiere seguir adelante en esta propuesta, ya que es candidato del Centro Democrático a la Cámara de Representantes. Los saludo antes que nada con mucho aprecio. Hacía días no teníamos esta oportunidad de conversar y me alegra de verdad, doctor Álvaro Mariño, que esté aquí en DF Casanare. Amigo Rubén, muy buenos días, Dios lo bendiga, a la mesa de trabajo, a toda la comunidad del departamento de Casanare que a esta hora se conecta a este importante portal noticioso. Así es, Rubén, nuevamente acá en la arena política, poniéndole la cara a la gente, haciendo querer respetar el departamento con una propuesta seria, con el nombre de una persona nueva en el escenario político. Es mi primera aspiración a un cargo de elección popular, después de un trasegar de más de 18 años en el sector público. Decido tomar las riendas en una lista abierta en el Partido Centro Democrático con el número 103, poniendo a disposición, a disponibilidad del departamento, mi trayectoria, mi hoja de vida, mi experiencia, para representar al departamento digna y seriamente en el Congreso de la República, Rubén. Abogado de la Universidad Católica de Colombia, tiene estudios en Gobierno, Relaciones Internacionales, especialista en Contratación Pública, Gerencia Pública, Gestión Ambiental, maestría en Derecho Contractual Público y Privado. Un profesional que bien vale la pena tener en cuenta en este proceso electoral. Pero Álvaro, a usted lo conozco desde hace mucho tiempo, lo conozco por su rectitud, por su trayectoria, por su profesionalismo. ¿En qué momento le da por meterse en esto de la Cámara a un escenario que es tan cuestionado, tan señalado? Y dice, ¿cómo va? ¿Cómo? ¿Qué decir ante esta situación? Rubén, yo fui precandidato a la gobernación hace 2 años, sí, por el Partido Centro Democrático. Hice un trabajo político serio y dedicado en la etapa final. Junto a la señora Marisela llegamos a esa recta final y el partido y en conjunto tomamos la decisión de que la candidata fuera la señora Marisela. Yo respeté esa decisión, pero se hizo un trabajo de cercanía con la gente, un trabajo político que es el que estoy haciendo actualmente también, de decirle la verdad a la gente. Yo todavía creo que se puede hacer política con ideas, con argumentos, y se dio la oportunidad ahora de ser candidato a la Cámara de Representantes y creo que es un momento histórico y trascendental no solo para la región, sino para el país. Yo soy un hombre de retos, siempre me los he propuesto, siendo y viniendo de donde vengo, le doy gracias a Dios porque precisamente esa gallardía que me da asumir grandes retos es los que me tienen hoy como una grande posibilidad de ser representante a la Cámara, si Dios lo permite, pero es reflejando esa experiencia, esa lucha, venir de donde vengo, ser el hijo de un camionero que pudo pisar una universidad y que hoy, después de 18 años, tenga la posibilidad de ser congresista. Es una historia que quiero reflejar con propuestas serias, con una historia de vida, con experiencia, ya habiendo estado en el Congreso los últimos 2 años junto al senador Alirio Barrera, me dan la experiencia, me dan la capacidad para decirle a Casanare que quiero representarlo, que es un momento trascendental, que considero que debemos recuperar la seguridad y la tranquilidad para Casanare, para el país entero, que considero, viniendo como yo de donde vengo, que las familias menos privilegiadas, los que no venimos de cuna de oro, como siempre lo digo, como yo, lo único que necesitamos es una posibilidad para pisar una universidad y que después de eso Dios y cada uno se encarga de elaborar su destino. Yo duré 18 años buscando esta posibilidad, Rubén, y gracias a Dios hoy la tengo. Yo hoy ya me siento ganador porque ya estoy demostrando que no se necesita ser hijo de un gobernador, de un alcalde, de un senador para poder ser candidato a la Cámara de Representantes de un departamento, y para mí eso ya es ganancia. Hoy en día ya hay muchachos, hay jóvenes que me ven y se nota en sus ojos que hay inspiración, que ellos ya están pensando en ser candidatos al consejo, a la asamblea, a la alcaldía, a la gobernación. Es un motivo de inspiración para mí porque eso es lo que yo quiero reflejar. Ahora, esa experiencia, esa formación hay que reflejarla en propuestas serias, en propuestas concretas que fortalezcan
esa educación, ese motor de transformación que a mí me abrió la educación y esa tranquilidad y esa paz, esa seguridad que tanto anhela el departamento de Casanare. Revisando su experiencia laboral, mi apreciado doctor Álvaro Mariño, 103 en la tarjeta electoral del Centro Democrático, veo que usted tiene espacios en diferentes áreas. En la salud trabajó con el hospital, ha trabajado con el sector universitario, ha trabajado con la gobernación de Casanare, ha sido secretario privado del gobernador de Casanare, ha trabajado con la región administrativa de planeación de los Llanos Orientales, fue su director, primer presidente, y también ha estado con Unitrópico. O sea, son cosas que le han dado a usted, le han alimentado toda a usted la posibilidad de formarse más en todas estas áreas. Así es, Rubén, hay una experiencia de más de 18 años dedicados al sector público. Inicié por allá en el año 2008 en el hospital de Yopal, allí hice mi judicatura, mi práctica como abogado, hice una especialización, terminé como el jefe de la oficina jurídica, de allí salí como asesor al IDURI, en ese entonces el Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal, donde también fui asesor. Luego pasé por la alcaldía de Yopal, por Corporinoquia, por la Secretaría de Salud del departamento. Luego, desde el año 2014, tuve la oportunidad de asesorar a los últimos 3 gobernadores del departamento, incluido el señor Marco Tulio, actual alcalde de la capital, cuando ejerció como gobernador atípico en el departamento el año 2014-2015. Y luego, en el año 2016, tuve la oportunidad de conocer al hoy senador Alirio Barrera, quien me dio la oportunidad de ser parte de su equipo y a quien vengo acompañando hace ya más de 10 años como su asesor, en su momento en la gobernación, luego como su asesor legislativo. Y al lado de esto, Rubén, también una experiencia, una capacidad que me da sentarme acá a decir que quiero representar a Yopal, que quiero representar a Casanare, como un comerciante que también lo soy hace 12 años en este municipio, con un emprendimiento que gracias a Dios con mi esposa tenemos desde el año 2014 que iniciamos juntos, gracias a Dios sí. Hoy es una microempresa. Pero eso es producto de la seriedad, de la responsabilidad con que se administran las cosas. Generamos empleo de una manera seria, como usted lo dice, Rubén, de una manera decente, generamos empleo como se debe generar, digno y pago conforme dice la ley. Eso me da también la capacidad de entender la dinámica de los comerciantes, la dinámica de los emprendedores, de aquellos que viven al día a día en el comercio local en la capital casanareña. Es una experiencia de 12 años como comerciante que también me permite hablar desde el conocimiento de la realidad económica de un municipio como es la capital casanareña. Y al lado de eso, ser ganadero, pequeño pero con ganas de ser grande, que me da la oportunidad de entender la dinámica agropecuaria del departamento, los quehaceres diarios de la ganadería, de un renglón fuerte que subsiste aún con esfuerzo, con gran dedicación en el departamento de Casanare. Estos 18 años en la RAP Llanos, fui el promotor y primer gerente de la región administrativa de planificación Llanos, donde tengo también una propuesta seria sobre eso, Rubén, y es que creo que ya debemos pasar de ser una RAP, es decir, una región administrativa de planificación, que se convirtió hoy en día en una oficina de contratación, y trasladarla a ser una RAD, una región administrativa territorio, que sí va a ser un departamento, un gran departamento que va a entrar a ser parte de las rentas del presupuesto general de la nación, que nos va a dar otra visión, y esa es una de las cosas que queremos llegar a hacer al Congreso. Pero toda esa experiencia, Rubén, esos 18 años, esa formación, tuve la oportunidad de especializarme, de hacer estudios en el extranjero, de hacer una maestría, no sería nada más que un discurso político si eso no lo reflejamos en propuestas reales. Yo estoy invitando desde el 5 de enero, Rubén, a través de este medio, aprovecho nuevamente, ya nos quedan 27 días, yo no creo que ya se haga, pero desde el 5 de enero lo hice. Convoqué a mis compañeros que estamos en este proceso electoral, somos 22 candidatos los que estamos buscando esas 2 curules para estar en el Congreso. Y desde el 5 de enero les dije, compañeros, convoquemos un debate, nosotros mismos demos ejemplo de democracia. Yo creo que Casanare se merece la altura de que la gente conozca quiénes son los que queremos representarlo, qué tenemos en nuestra cabeza, qué es lo que queremos ir a hacer al Congreso. Porque hoy en día veo muchas incoherencias en el escenario político, partidos ambientalistas que están llenando el departamento de vallas en cada esquina. Entonces son ambientalistas y son verdes,
pero cuando no estamos en campaña, porque cuando estamos en campaña llenan el escenario y la ciudad y el campo con vallas, donde no hay las hacen y donde las hacen las llenan. Están queriendo mostrarse como anticoleo, entonces quieren acabar con la cultura y la tradición del llano. Allá llegan a las mangas. Pero en las mangas sí les gusta poner publicidad, sí, y allá sí les sirve para hacer política. Entonces, ¿dónde está la coherencia? O son ambientalistas, o son anticoleo, o al fin no lo son, o nos van a ayudar a sacar el acto legislativo que presentó el senador para proteger el coleo. Esas son las incoherencias que hay que decirle a la gente, y este escenario político está lleno de incoherencias, y está lleno de vallas, pero no está lleno de ideas y de propuestas. Yo les decía en otra entrevista, Rubén, a mí me gustaría que cada candidato tuviera la obligación que por cada valla pusiera una idea o un proyecto de ley que beneficiara al departamento, que por cada publicidad hubiera una propuesta, porque vemos muchas vallas, vemos mucha publicidad, vemos mucha maquinaria moviéndose a favor de ciertos candidatos, vemos muchas presiones en las entidades públicas, vemos listados, listas de chequeo, pero lo que yo no veo en el escenario es propuestas serias, propuestas cumplibles, porque hay otros que están prometiendo lo que no se puede cumplir. Como yo le digo a la gente, viene la ilusión y por eso viene la desilusión. Yo hago política de otra manera. En este momento, como candidato a la Cámara, nuestra función principal, y lo que le digo a la gente, es legislar, es hacer leyes, ir al Congreso a proponer leyes que beneficien al departamento, que busquen una transformación real de nuestro departamento, y yo quiero ser ese que levante una transformación, Rubén, en el departamento a través de la educación. Permítame una pregunta, doctor Álvaro. En el quehacer periodístico que le corresponde a uno escucha diferentes vertientes políticas y todo eso, y le voy a decir la verdad, a mí me aterra escuchar a algunos candidatos aspirantes al Congreso de la República que hablan, voy a hacer, que no sé qué, que voy a pavimentar, que no. Se les olvida que ellos no son ordenadores, se les olvida que ellos son órganos, van a ser personajes de gestión, de legislación y todo eso. Realmente me preocupa y me llama la atención que muchos de estos candidatos, de los cuales yo he escuchado algunos ya, no saben, perdóneme, no saben cuál es el papel del legislador. ¿Usted tiene claro eso? Así es, Rubén. Es curioso ver que hay candidatos hoy en día que parece que quisieran ser alcaldes o gobernadores. Exacto. Y bienvenidos si lo quieren ser, pero entonces están equivocados de escenario y de campaña. Nosotros en el Congreso lo que vamos a hacer es legislar, hacer un control político y hacer una gestión política y social, que son las tres grandes banderas que yo he querido levantar, y por eso le digo a la gente, cuando lleguen a tocar su puerta a todos los candidatos, pregúntenle cuáles son sus propuestas, cuál es su agenda legislativa, cuál es su visión para el departamento, pero con una agenda cumplible. Yo no puedo venir a prometer lo que no puedo cumplir. O yo no sé si es que esas vías y esos hospitales y todo lo que están prometiendo lo van a hacer del bolsillo de ellos, que yo no creo mucho que sea así. Entonces lo que hay que ver es cuáles son las propuestas legislativas que tenemos para el departamento. Yo estoy haciendo una gran apuesta por transformar la educación del departamento, la educación pública. Para mí la educación es un motor de transformación social. La educación cambió mi vida. Yo estoy, gracias a Dios, aquí sentado en estos micrófonos como un candidato a la Cámara por el departamento, con una gran posibilidad hoy, gracias a Dios, de llegar a ser representante, porque pisé una universidad. Yo tuve que estudiar en Bogotá hace 22 años, con el esfuerzo de mi padre siendo camionero, 45 años sentado en un carro matándose, trabajando para que yo pudiera estudiar y no fuera, como él me decía, lo mismo, que no tuviera el mismo destino que él tuvo. Gracias a Dios yo aproveché esa oportunidad, pero ahora esa historia tenemos que reflejarla en propuestas. Por eso tenemos que fortalecer esas universidades públicas que hoy en día tenemos. Tenemos una Unitrópico pública gracias a Centro Democrático, tenemos una UPTC en Aguasol pública gracias a Centro Democrático, y no nos hemos dado cuenta, Rubén, que tenemos cenas al norte, cenas al sur, al centro, educación técnica y tecnológica, y no nos hemos dado cuenta que tenemos piedras preciosas en nuestras manos en el departamento. No nos hemos dado cuenta que, aparte de ser ganaderos, arroceros, de ser palmeros, de ser piscícolas, de ser petroleros, también podemos ser un departamento universitario, que con estas universidades, con esta educación técnica y tecnológica, no nos hemos visto que nosotros podemos ser el referente universitario de la media Orinoquía y de la media Colombia. De aquí para abajo, Arauca, Bichada, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, nosotros somos lo mejor
de la Orinoquía. Y lo digo con el respeto de los demás departamentos, pero no hay otro departamento que tenga la riqueza que nosotros tenemos, las universidades que nosotros tenemos, la plataforma turística que nosotros tenemos, el aeropuerto que tenemos. Nosotros lo tenemos todo para transformarnos en un departamento universitario, que empecemos a vendernos como un departamento que ofrece educación a la media Orinoquía y a toda Colombia. Ya tenemos las universidades, ahora hay que fortalecerlas. Y eso se fortalece es con recursos, Rubén, y comunidad que nos miran, no con discursos. En el Congreso todo se hace a través de leyes. Por eso quiero proponer una modificación a la ley que regula el sistema de regalías, que es la ley 2056. Actualmente esta ley obliga a que los gobernadores solo tengan que invertir un 5% de la plata que hay en esa bolsa de regalías para fortalecer la educación. ¿Y qué está pasando? Cuando llega un gobernador, un partido político que le interesa la educación, pues la educación se fortalece. Pasa como cuando gobernó Centro Democrático, se trajo universidades públicas, se trajo un SENA al sur, se trajo un SENA al norte, se fortaleció el SENA de Yopal. Pero cuando hay un gobernador que no le interesa la educación, sino que su prioridad es otra, y está bien porque están gobernando, entonces la educación baja y empieza a convertirse la educación en una montaña rusa, que cuando hay un gobernador que le importa la educación, sube, y cuando hay un gobernador que no le importa la educación, entonces la educación baja. La montaña rusa de la educación tiene que acabarse. La educación necesita un proceso continuo, permanente, recursos de manera continua. Eso se garantiza a través de una ley que acabe esa politización de la educación y que obligue que los gobernadores de ahora en adelante y alcaldes no es que quieran, es que tengan que invertir por lo menos un 20% de esa bolsa de regalías para fortalecer la educación profesional, técnica y tecnológica en el departamento. ¿Eso qué nos va a permitir, Rubén? Empezar a fortalecernos, que haya más oferta académica, más carreras universitarias, que hayan posgrados, que hayan maestrías, que hayan doctorados. ¿Por qué no podemos pensar en tener una subsede de la Unitrópico al sur, otra al norte? Cuando se pensó eso de parte del Centro Democrático, que hubiese un SENA al sur y al norte, muchos saltaron a decir que eso no iba a servir para nada, que no iban a haber estudiantes. Y hoy en día vemos que esos SENA, que esa UPTC y que esa Unitrópico están al borde de su capacidad. Son más de 13.000 jóvenes y que se han venido formando allí. 13.000. Y al borde, Rubén, de su capacidad. Hoy en día los estudiantes ya esperan un cupo en la Unitrópico, esperan un cupo en la UPTC. ¿Por qué? Porque ya las universidades están llegando a su máxima capacidad, pero la capacidad se le amplía, la infraestructura educativa, la capacidad de oferta académica, que hayan más carreras. Volvemos al mismo cuento, eso es con recursos, no con discursos. Eso no es con picos, no es con abrazos, es destinándole recursos a esas universidades, vendiéndole educación a la media Colombia, vendiéndole educación a toda Colombia, que miren que la gente puede venir acá. Yo siempre pongo un ejemplo, Rubén, que hay ciudadelas universitarias muy cerca a nosotros como Tunja, y yo respeto a Tunja y respeto a Boyacá, sí, pero yo creo que nosotros tenemos unas ventajas sobre Tunja que no las tiene ninguno en la región. Tenemos un clima maravilloso, tenemos municipios con una explotación turística, tenemos ahora aeropuerto internacional, hoteles de talla internacional, pero no nos hemos dado cuenta que tenemos dos piedras preciosas en la mano, que son la educación superior y la educación técnica y tecnológica en el departamento, y que a través de eso podemos convertirnos en un departamento universitario, fortalecer la educación. Cada peso que se le invierte a la educación es un peso menos que se deja de invertir en sacar un joven de la drogadicción, es un peso menos que se deja de sacar de un joven de la delincuencia, y además es una oportunidad más que le damos a un joven que, como yo, como un hijo suyo, el hijo del taxista, del camionero, del encargado, del mensual, pueda ir a una universidad, y que en 10, 5, 15 años, que es mi gran anhelo, Rubén, estas personas puedan estar sentadas como yo diciendo: quiero ser congresista, quiero ser gobernador, quiero ser alcalde. Esa es una gran apuesta que yo hago, Rubén. Con esos recursos se podría mejorar la educación que ya tenemos en el departamento, pensar como lo hacen en el Meta, en un plan de alimentación universitario en esas universidades públicas. Hoy en día hay gente que cree que enviar un estudiante a la universidad es fácil para una familia campesina de Paz de Ariporo, enviarlo a Yopal a estudiar, pero no es fácil pagar una habitación, pagar una alimentación, pagar un mercado, lo mismo mandar a un estudiante de Villanueva. Hay que pensar en una ciudadela universitaria donde se tengan posibilidad de albergue los estudiantes. Así es. Y esos programas
ya existen, necesitan recursos, en el Meta lo hacen, existe un plan de alimentación universitario, así como existe el plan de alimentación escolar para nuestros niños en los colegios, podemos nosotros pensar con esos recursos de regalías en un plan de alimentación universitario. Perfectamente lo podemos hacer existiendo los recursos y haciendo esta modificación a la estructura de la ley de regalías. Es una de las grandes apuestas que quiero hacer por la educación en el departamento y en Colombia, porque estoy convencido, y yo soy ejemplo de eso, Rubén, y siempre pelearé por eso, que no es que a la gente que no venimos de cunas privilegiadas ni somos de cuna de oro, no es que no nos guste estudiar, es que no es fácil para una familia mandar a un muchacho a otra ciudad a que se forme. Yo soy ejemplo de eso, esa es mi historia de vida, esto no es un discurso político y por eso quiero que sea una de las banderas fundamentales de mi plan de trabajo, de mi propuesta legislativa para el departamento en el Congreso, modificar y obligar a que de ahora en adelante llegue el que llegue a gobernar, tenga que invertirle a la educación, no es que quiera, sino que tengan que invertir para fortalecer la educación en el departamento. Doctor Álvaro Mariño, me acordé del secretario de Infraestructura. Bueno, doctor Álvaro Mariño, todo esto es muy bonito, lo que usted dice, todo es excepcional y son ideas muy buenas, pero hay un problema que nos está afectando a todos, es no la seguridad, la inseguridad, porque no hay garantías para el normal desarrollo de las actividades comerciales, de la ganadería, porque otra vez volvimos a épocas de antaño, de tiempo atrás, donde la extorsión, el secuestro, el asesinato, el crimen volvió y estamos sorprendidos con eso. ¿Qué plantear en el Congreso de la República para garantizarle a la comunidad tranquilidad, para levantarle de nuevo la moral a la tropa, para darle estabilidad al comerciante, para que esté seguro y buscar de manera legislativa nuevamente fortalecer nuestra institucionalidad militar? Así es, Rubén, la seguridad día a día, gota a gota, se está perdiendo en el departamento de Casanare. Hoy en día, ganaderos, arroceros, comerciantes, pequeños, medianos, la población en general está atemorizada, está siendo aterrorizada, está siendo extorsionada, está siendo amenazada. Es triste llegar a las fincas, a los corregimientos, a las veredas, a las zonas rurales y entrar en confianza con la gente, tomarse un tinto en la casa de ellos con los finqueros y que le muestren a uno los panfletos que estos bandidos le envían a la gente amenazándolos, extorsionándolos, conminándolos de una buena manera, de una manera aparentemente buena, a que tienen que abandonar sus tierras nuevamente, a que tienen que pagar sus extorsiones, a que tienen que cumplir sus caprichos y si no que se atengan a las consecuencias. Es una historia que es la realidad que hoy en día vivimos en Casanare. Aquí en Yopal hemos tenido grandes empresarios comerciantes asesinados en las narices de todos nosotros y lo más triste es que vemos autoridades municipales y departamentales que las soluciones que nos dan son muy parecidas a las que nos da nuestro presidente Rubén a nivel nacional, un presidente que nos dice que para que se acabe lo ilícito es quitarle la palabra ahí a la palabra ilícito y que todo va a ser lícito. Eso es una falta de respeto con los colombianos, pero las soluciones que nos dan a nivel departamental y a nivel local parece que fueran iguales, porque aquí matan ganaderos, matan arroceros, secuestran, extorsionan y lo único que vemos son gobernadores y alcaldes bailando joropo y cantando rancheras y tomándose fotos en Facebook. Y yo creo que los gobernadores y los alcaldes están para más que eso, están para gobernar. Yo lo dije desde que fui precandidato, Rubén, hay gente que se quiere sentar en la silla de la gobernación y no saben qué hacer con esa silla. Hoy en día yo respeto y valoro el trabajo que está haciendo nuestro gobernador, nuestros alcaldes, y si Dios me permite ser congresista, desde el primer día pondré mi credencial a su disposición, eso siempre lo he dicho y lo demostraré, pero también con ese mismo carácter tengo que ser la voz de la gente, porque lo que yo quiero ser precisamente es un representante de la gente, y su palabra lo dice, representarlos es ser la voz, hablar por, y hay que hablar y decirle al señor gobernador, al señor alcalde, a los comandantes de policía, del ejército, del Gaula, del CTI, que actualmente el departamento está llorando, está clamando porque haya seguridad. Y yo no veo a un gobernador o a un alcalde de nuestra capital exigiéndole resultados a los comandantes de policía, al comandante del ejército, y ellos son la suprema autoridad en el departamento de nuestra capital. Yo los veo dedicados a otras cosas, mientras extorsionan los comerciantes, mientras los asesinan, mientras a todos nos atemorizan.
y nos tienen amenazados con un proyecto de cámaras de seguridad que nos van a identificar la placa, que nos van a identificar el rostro, que nos van a identificar hasta quién es nuestra abuelita. Pero el hecho es que a hoy, después de 2 años de gobierno, siguen extorsionando, siguen robando en la calle, siguen robándole a usted el celular, matándolo, asesinándolo por un celular, matándolo, asesinándolo por no pagar una extorsión, y la única respuesta que encontramos son las 3 palabras que todos ya no sabemos: consejos de seguridad. Eso es una falta de respeto, y después de los consejos de seguridad, ruedas de prensa donde invitan a la comunidad a que no paguen, a que denuncien. Eso es una falta de respeto con la gente, las familias que hoy en día tienen familiares asesinados. Es que no estamos hablando de cifras, Rubén, y comunidad del departamento de Casanare, estamos hablando de la vida de personas, de seres humanos. Aquí en Yopal nos han quitado la vida de seres humanos, de grandes empresarios, de grandes personas que han hecho patria acá, dueños de grandes empresas porque no han accedido. A otros ya les han puesto granadas y todos nos hemos dado cuenta, en las narices de todos. A ganaderos los han asesinado, a arroceros los han asesinado, a personas cercanas las han secuestrado y se las han llevado y han tenido que acceder a extorsiones para que no le quiten la vida de un familiar. ¿Y qué hacen las autoridades? Solamente hacer consejos de seguridad. Hay que ser una voz firme y exigir resultados. Y eso sirve una credencial, para eso sirve una credencial. Me decían los comandantes, es que usted nos está dando muy duro, Álvaro, ¿cómo así que nosotros no estamos haciendo nada? No, yo no estoy atacando a la fuerza pública y yo exijo porque yo respaldo, y yo seré un respaldo para la fuerza pública, para el ejército, para la policía, porque yo los estimo, yo los respeto, pero con la misma condición y con el mismo respeto que les exijo resultados, los respaldaré a nivel departamental y a nivel nacional en el Congreso de la República, porque hay que exigir qué es lo que está pasando. Si es que el señor gobernador no está dando las herramientas para que los comandantes den resultados, pues entonces hacer un llamado al señor gobernador. Lo mismo pasa en Yopal. Y si están dando las herramientas y son los comandantes los que no están dando resultados, entonces hay que alzar la voz en el gobierno nacional, ante el ministro de Defensa, si es necesario exigir el cambio de comandante, Rubén, pero no podemos permitir que nos sigan asesinando, que nos sigan extorsionando, que nos sigan amedrentando y que todos nos quedemos callados. Y la tarea, Rubén, es, después del 20 de julio, si Dios nos permite estar en el Congreso, la aprobación del presupuesto general de la Nación y la aprobación del plan de desarrollo del próximo presidente de la República, que esperamos sea un presidente o presidenta serio, que entre y que llegue a gobernar este país, no que llegue a payasear como actualmente muchos lo están haciendo, sentados en una silla que le están haciendo perder toda la dignidad que nunca había perdido en la historia de Colombia. Pero ese presidente o presidenta también tiene que tener en cuenta y volver a mirar a Casanare, porque a Casanare en este momento ni siquiera nos ven. Nosotros no existimos para el gobierno nacional. ¿Y por qué no existimos? Porque no somos un departamento progresista, porque no somos un departamento socialista, porque aquí nos gusta es trabajar, porque somos ganaderos, somos arroceros, somos gente trabajadora, campesina, agrícola. A ellos no les gustan esos departamentos, a ellos les gustan los departamentos que les gusta vivir a través del Estado, que les gusta vivir echados en un chinchorro todo el día y que les llegue un mercado a la casa. Este departamento no es eso, este departamento es un departamento trabajador por excelencia, lo hemos demostrado, por eso el departamento va como va, pero necesitamos recuperar esa seguridad y esa tranquilidad, y esa voz tiene que estar en el Congreso, Rubén, exigirle al gobierno nacional que la seguridad sea una prioridad. Hay muchos candidatos en este momento. Nosotros tenemos a nuestra candidata Paloma Valencia en la consulta para el 8 de marzo, que aprovecho e invito a que nos apoyen a nuestra candidata del Partido Centro Democrático en esa consulta el 8 de marzo. Ojalá Dios permita, ella pueda ser la primera presidenta o el presidente que llegue, el que Dios quiera que llegue a gobernar, que sea de un gobierno serio, que llegue a gobernar y que hayan voces que exijan. Es que eso no es pedir el favor en Bogotá, Rubén. Casanare merece respeto, Casanare merece priorización de recursos en el gobierno nacional y merece que lo volteen a mirar. En el Congreso hay que llevar la voz que está pasando aquí en Casanare, que nos están matando, nos están asesinando, nos están extorsionando y no pasa nada.
Hay muchas soluciones para la seguridad, hay tecnología, hay pie de fuerza, hay capacitación, hay armamento, hay muchas soluciones. Los expertos en seguridad lo saben, pero también se sabe que si no hay recursos, ninguna solución se va a poder realizar. Yo creo que se debe empezar por la priorización de recursos. En el presupuesto general de la nación deben priorizarse recursos para la seguridad del país y deben priorizarse recursos para la seguridad de Casanare. Y acá, al interior del departamento, en la capital casanareña, debe haber una voz que exija a los comandantes que le den cuentas al departamento de la capital, al señor alcalde, a los concejales, a los diputados, al señor sus secretarios de gobierno. A sus secretarios de gobierno. Yo nunca he visto un representante, Rubén, exigiéndole resultados a un secretario. Hay muchos que son amigos hoy en día en las administraciones y yo los aprecio y los respeto. Pero esto hay que diferenciar los escenarios y si estamos sentados en una silla, en una secretaría de gobierno, si estamos sentados en una silla, en una alcaldía, en una gobernación, también debemos darle cuentas a la gente qué estamos haciendo. Esa es la tarea de un representante. Nosotros no vamos a gobernar. Yo sé cuál es el papel de un representante y quiero ser esa voz que vaya al consejo, que vaya a la asamblea, que vaya donde el alcalde, que vaya donde el gobernador y que si no nos atienden o no nos dejan hablar, pues que la gente se dé cuenta quién es el que está permitiendo o no permitiendo escuchar la voz del pueblo. Doctor Álvaro, una situación muy delicada se da en el país en este momento. El nuevo presidente que asuma dentro de 6 meses, a Dios gracias, ya se está acabando esto, y el próximo Congreso que asuma el 20 de julio, ojalá esté usted ahí, Dios quiera, va a tener un problema, va a recibir un país descuadernado absolutamente, un país que tendrá que legislar sobre los asuntos financieros, económicos del país, porque este señor todo lo mandó por decreto y respetando las altas cortes y respetando, haciendo lo que se le da la gana, en una actitud absolutamente grosera con la economía de la nación. ¿Ya está preparado usted para ventilar en su mente todas estas situaciones que se nos vienen encima? Porque, insisto, el país queda absolutamente descuadernado con esta sinvergüencería de gobierno. Así es, Rubén. El próximo gobierno va a tener una tarea difícil. Va a encontrar un país, yo creo, que mucho peor de lo que lo recibió Centro Democrático y el expresidente Uribe por allá en el año 2000, 2002. Un presidente que ha dado muestras y un partido que ha dado muestras que sabe gobernar en situaciones difíciles. Aspiramos a que nuestra candidata Paloma Valencia gane la consulta el 8 de marzo y que de no ser así, quien llegue a gobernar Centro Democrático sea protagonista dentro de este gobierno, pero que ese protagonismo le sirva para plantear soluciones, para plantear estrategias que le permitan al país salir de ese atolladero en el que nos van a dejar, Rubén. La seguridad tiene que ser una prioridad en todo el territorio nacional y tienen que haber voces que exijan a nivel nacional que nos prioricemos hacia ese renglón. Habrá que apretar otros sectores de la economía, habrá que apretar otros sectores de la infraestructura, de todos los sectores productivos en el país, pero la seguridad debe ser una prioridad. Estos 2 años en el Congreso sirvieron, Rubén, para tener la experiencia y la capacidad para ir a hablar en el Congreso con convicción, con estructura, con debate, con argumento. En el Congreso nada se logra tirando piedras y haciendo arengas, en el Congreso es con argumento que se ganan los votos. Por eso quiero estar allá, acompañar, si Dios lo permite, a nuestro senador Alirio Barrera, con quien he venido haciendo equipo hace ya más de 10 años, como él lo decía, seguir haciendo equipo, ahora con una credencial a su lado para respaldar a este partido, una bancada seria que aspiramos tener 25 senadores, 45, 50 representantes, que es una bancada de 70 congresistas entre Cámara y Senado, Rubén, que eso es lo que nos da el peso político para lo que usted me está diciendo, para pararnos ante un gobierno nacional, exigir estrategia, exigir resultados, exigir presupuestos al departamento, a la Orinoquía, porque esto no se trata de ir solo, como decimos, y una golondrina no va a hacer llover, y 2 menos, que son las dos curules que tiene la representación en la Cámara de Casanare. Son 188 representantes a la Cámara los que están en el Congreso, y Casanare tiene 2 de esos 188. 2 contra 186 es muy berraco
ganarles. Pero cuando entramos con propuestas legislativas serias, cuando entramos con proyectos respaldados por una bancada de 70 congresistas, eso es otra voz, Rubén, y eso le da peso político y estructura político a estar parado buen en un bloque partido. parlamentario. Es un bloque parlamentario, claro, un bloque legislativo. Entonces este tipo de propuestas, de proyectos no van a ser una propuesta de Álvaro Mariño allá sentado en una esquina en la Cámara de Representantes en su silla, va a ser unas propuestas que van a ir respaldadas por 40, 50, 70 congresistas, que eso le da peso político y viabilidad política a los proyectos en el Congreso de la República, sea el que sea. Rubén, Dios permita sea un gobierno serio que llegue a gobernar. Tiene que tener voces serias también el departamento de Casanare allá en el Congreso, y esa es la invitación que yo llevo haciendo desde el 5 de enero, que la gente conozca el perfil de cada candidato, que conozca la experiencia, que conozca la trayectoria, qué es lo que quiere llegar allá en el Congreso, porque veo muchos que quieren ser montados por una estructura política o por casas políticas o por cacicazgos políticos que toda la vida han gobernado el departamento, pero no les veo propuestas, no les veo ideas, no les veo visión del departamento, de la región. Y eso es lo que yo quiero invitar, Rubén, a toda la comunidad del departamento de Casanare, que vean en Álvaro Mariño esa propuesta nueva, esa propuesta seria, con ideas, con proyectos legislativos serios que van a transformar la educación en el departamento, que van a permitir recuperar la seguridad, la tranquilidad, que también tenemos que hablar de la salud, que también tenemos que hablar del agro, de los incentivos, de los proyectos de capacitación. Pero primero debemos recuperar la seguridad, la tranquilidad en el departamento, debemos recuperar y transformar esa educación que gracias al Centro Democrático hoy goza Casanare, para que el mundo entero, Colombia y la Orinoquía, nos vean con otros ojos. Bueno, un saludo para toda la gente que nos sigue a esta hora, mi amigo Arbey Méndez, que está pegadito ahí. Bien, bien. A ver, ¿por qué elegir a Álvaro Mariño? Usted ya nos ha contado que tiene conocimiento. ¿Sabe qué me llama la atención? El orgullo que usted se siente, que transmite el mensaje de amor, al decir que me siento orgulloso de mi papá que fue camionero. Eso es lo más chévere, que uno se sienta orgulloso de la familia, la gente que tuvo que sufrir para formarlo a uno, pero aparte de eso, reconocer. Eso no se ve hoy por hoy. Así es, Rubén. Álvaro Mariño es un abogado, es el hijo de un camionero. Es una propuesta nueva, es mi primera candidatura a un cargo de elección popular, Rubén, y hoy quiero pedirle a los casanareños que confíen. Yo sé que confiar en un político es una tarea completamente hay que convencer, difícil, casi que imposible, pero yo lo puedo hacer mirando de frente, como este programa, a la gente. De frente, a los ojos, puedo decirle a la gente que confíen en mí, porque es mi primera aspiración política, pero Rubén, si Dios me lo permite, no quiero que sea la última. Y para que no sea la última, tengo que hacer un trabajo serio, un trabajo constante, digno, de la mano de la gente. Quiero representar al departamento en conjunto con mi esposa, que me acompaña en esta carrera política. Quiero dar ejemplo de que la familia debe seguir siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Eso, usted acaba de decir una cosa contundente, la familia, eso, el cerco familiar es lo más importante. Así es, Rubén, y hay que dar ejemplo de eso. Yo veo muchos candidatos y está bien en el escenario político, casi que ellos dicen que todo se vale, pero se debe hablar de coherencia también. La coherencia, cuando uno dice que debe hacer respetar, que debe ir a cuidar los valores de la familia, pero yo no los veo haciendo campaña acompañados de su familia o de su esposa o generando un reflejo de unidad familiar. Gracias a Dios yo cuento con mi esposa, esa mujer valiente que me ha acompañado por más de 16 años en mi vida, con quien hicimos patria aquí en este municipio, una triniteña del norte del departamento, con quien emprendimos. Hoy en día tenemos microempresa, una profesional administradora pública, que como siempre lo digo, es el mejor regalo que Dios me ha dado, que ahora también queremos ser ejemplo de representación familiar, porque Rubén, es cierto que el 50% del tiempo un representante a la Cámara tiene que estar en Bogotá, tiene que estar trabajando, tiene que estar gestionando, tiene que estar haciendo controles, vigilando, legislando en la capital casanareña, pero se necesita una voz aquí en la región que esté mientras el representante está en Bogotá, escuchando, dialogando con la gente, tratando de solucionar, atendiendo a la comunidad.
Y eso es lo que nosotros queremos hacer en conjunto, en familia, representar un departamento como una pareja, como una familia, que la gente se sienta representada y que al lado de eso se dé ejemplo de unión familiar y que aún, aunque suene romántico, queremos rescatar y tenemos que rescatar, Rubén, que la familia siga siendo el núcleo fundamental de la sociedad, también defender allá en el Congreso ese núcleo fundamental, argumentar, pelear, rescatar esa familia en el Congreso en contra de esa ideología de género, que esta agenda progresista, que de progreso no le ha traído nada al departamento, traer al departamento de Casanare esos valores. En el Congreso es con argumento, es con experiencia, es con estructura que se pelea hasta estas contradicciones ideológicas de la libertad de género que ellos llaman, Rubén. Esa libertad de género que busca que un niño a los 6 o 8 años pueda ir a la registraduría, Rubén, y decir que es niño pero que quiere ser niña. Eso es lo que busca esta ideología de género. Pero eso no se puede ir a pelear allá con gritos y con empujones. Hay que explicarles a ellos, y yo lo hacía en algún momento cuando estuve en el Senado con el senador, con los asesores de ellos. Les decía, hombre, ¿cómo son ustedes de ilógicos, de incoherentes? Buscan que un niño de 6 o 8 años tenga la capacidad de un adulto para determinar su identidad sexual, pero a un niño de 15 años que asesinó a Miguel Uribe, ustedes sí nos piden que lo tratemos como un niño, que lo cuidemos, que lo custodiemos, que le demos una lotería por haber asesinado a un precandidato, a una proeza política del país. Vea cómo son las incoherencias. Entonces, o son adultos o son niños. Dejemos que los niños sean niños, que las niñas sean niñas, que crezcan, que maduren, y cuando tengan 18 años y tengan la madurez psicológica, sexual, física, tomen las decisiones que quieran. Yo no soy homofóbico, Rubén, ni me voy a tildar ahora de fanático, porque yo respeto las inclinaciones sexuales, tengo amigos, tengo amigas, eso no tiene ningún inconveniente cuando las personas son adultas y toman sus decisiones, pero hombre, no se metan con los niños, respeten a los niños, respeten la familia. Y eso se tiene que reflejar también, Rubén, pero con el ejemplo de quien quiere representar a Casanare. Por eso quiero representarlo en familia, junto a mi esposa Tatiana Becerra, una administradora pública que gracias a Dios me acompaña y me respalda en este proceso político. Bueno, la gente pregunta, dentro de esta campaña hemos visto que el doctor Álvaro Uribe, su tocayo, está visitando regiones. ¿Está prevista alguna visita del exmandatario junto con Paloma Valencia, la candidata a la presidencia por el Centro Democrático? Rubén, se están coordinando el tema de agendas, estamos a 27 días de que 26 días, sacando ya el día de hoy para hacer proselitismo político en plaza pública, nos quedan solamente 26 días, estamos haciendo todo lo posible. También tenemos, gracias a Dios, un senador en la lista, que es una gran ventaja para nosotros, que lo piden en todas las regiones del país. Un senador que es una figura política pública de nivel nacional, que también le han pedido apoyo en las regiones y que es un mensaje claro para Casanare. Votar por la lista de Centro Democrático a la Cámara es votar por un representante, votar por Álvaro Mariño en el 103, es votar por un representante que va a tener senador, y esa es una gran ventaja, Rubén. No solamente se necesita una curul de representante de la Cámara, sino también una curul del Senado, y eso lo tiene Centro Democrático. Estamos haciendo todo lo posible para que en los próximos días confirmemos la agenda del expresidente Uribe junto con nuestra candidata Paloma Valencia, para que pueda acompañarnos aquí en el departamento, un departamento que le debe mucho a este expresidente, que sabemos y reconocemos las personas que conocemos la historia. Se le quiere muchísimo al doctor Álvaro Uribe, se le tiene un cariño muy especial aquí en Casanare. Es impresionante eso. Una persona que nos devolvió la tranquilidad, que nos devolvió las ganas de volver a trabajar en las fincas, que nos devolvió esa paz, esa sensación de tranquilidad que tanto habíamos perdido y que hoy en día estamos volviendo a perder gracias a este gobierno nacional populista, progresista, que de progreso no le ha traído nada a Casanare. Más bien retroceso. Y que le ha traído es un retroceso, yo creo que de 20 años. Pero aquí seguimos firmes, Rubén, esperamos que nos pueda acompañar el expresidente y que ojalá hagamos esa tripleta, Rubén, que siempre le he dicho a la gente, la tripleta del 103, que sería un orgullo para mí estar con Álvaro Uribe, con Alirio Barrera y Álvaro Mariño, las 3A del 103 en el Congreso. Yo creo que estando con el senador expresidente Álvaro Uribe, con el senador actual Alirio Barrera
y el suscrito Álvaro Mariño en el Congreso de la República. El debate se va a poner muy bonito, Rubén, va a ser a una altura que Dios permita estar allí para representar digna y seriamente al departamento. Bueno, qué agradable hablar con ustedes, doctor Álvaro Mariño, que venga a echar aquí su historia, me gusta mucho su historia, pero de todo lo que usted me habló me llamó mucho la última franja, la familia, eso es fundamental. Le agradezco mucho su visita, de verdad que haya estado con nosotros aquí comentando aspectos de su propuesta de administrativa frente a lo que es la legislatura que se inicia el próximo 20 de julio, en donde usted aspira a ser representante de los casanareños en la Cámara Baja del Congreso de la República. Dios quiera, Dios lo acompañe, usted es un hombre de fe y sé que eso también incide mucho en el éxito de una jornada política de estas características. Gracias, Rubén, a usted por darme este espacio de sus micrófonos, al equipo de trabajo, a toda la comunidad del departamento de Casanare, invitarlos este 8 de marzo a que salgamos a las urnas, a que masivamente rescatemos el país, rescatemos a este departamento y apoyemos esta propuesta nueva, esta propuesta seria, firme de Álvaro Mariño a la Cámara de Representantes, Centro Democrático 103. Dios los bendiga. Entiendo que su agenda es bien ajustadita, son 30 días nomás que tienen para... Corriendo. La puerta sigue abierta. Gracias, Rubén. Aquí Acá volveremos. Claro, y charlamos, conversar con ustedes es muy agradable, sobre todo porque son propuestas serias, coherentes y que le transmiten a la gente confianza. Álvaro Mariño, 103 en la tarjeta electoral, 103 en el Partido Centro Democrático. A ver si alcanzamos a enfocar aquí la tarjetica. La forma de cómo votar. Mire cómo votar por Álvaro Mariño, ahí está. Centro Democrático. Centro Democrático, 103. todo el mundo conoce la figura del Centro Democrático, ahí está, y ustedes podrán hacerlo el próximo 8 de marzo. Habrá una persona que defienda los intereses de el departamento en el Congreso de la República. Qué chévere. Dios lo bendiga, Rubén. Bueno, okay, Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos con ustedes.